Pues estamos de regreso en esto que es lo que se quedó en los micrófonos, para que no digan que dijimos el salivazo. Exacto. No lo dijimos. Pero el Instituto Mexicano de la Radio fue noticia ayer. Bueno, además, todo giró en torno a esa noticia. Bueno, hasta disminuyó la de los migrantes. Imagínate, era más importante. Claro, y de repente ya los críticos eran defensores de la radio pública, ¿no? Y además defendían programas que seguramente en su vida han puesto. Pero bueno, el asunto del IMER fue un asunto realmente errático. El presupuesto del IMER, que acabó siendo de 19 millones, se había aprobado 11, estaba listo para antes del 31 de julio. ¿Para cuántos meses o para cuántos días o para qué? Pues 19 millones para cuánto tiempo. Es para lo que se debe, porque hay una deuda en pagos a los de honorarios, que son el 80% del personal, cosa que está pésima, pero no es culpa de este gobierno, es culpa de los anteriores, porque se contrató mucho freelance, porque el IMER fue usado durante los 3 sexenios que yo tuve un pequeño programa ahí, que era de literatura y por lo tanto no me podían censurar, o no siempre me podían censurar. Tuvo directores que venían de la política, amigos de Fox, la esposa de un jefe de asesores de Peña Nieto, gente que había estado en gobernación, es decir, que veían a la radio pública como una manera de control y les interesaban solamente los noticieros. Todo lo demás, lo que aprecia tanto en los radioescuchas, la música antigua, el jazz, el rock, el reactor, etcétera, era lo de menos para los directivos. Y sí había, yo espero que la nueva directora haya visto eso en las auditorías, había, digamos, una casta privilegiada de directivos y después un montón de freelances o de gente por honorarios que ganaba 1,500 pesos al mes, que gana 1,500 pesos al mes por una chamba donde no hay donde sentarse, no hay micrófonos suficientes, es decir, está muy descuidada esa radio pública. Y creo que, bueno, el escándalo que se armó de que la iban a desaparecer, el instituto, etcétera, más bien fue una campaña orquestada son estas campañas que están orquestando los de la oposición crítica para antes del 1 de julio, ¿no? Fue la campaña por lo del FONCA, que tampoco tenía nada que ver con que les fueran a quitar las becas. Fue la campaña del IMER, que de ninguna manera va a desaparecer. Han sido todas estas, la del propio CONACYT, todas estas campañas que han surgido donde Andrés Manuel López Obrador se refería a ellas ayer en la mañanera diciendo: soy el presidente que no le importa la ciencia, ni la cultura, ni leer, aunque ¿no? hace eventos para promover la lectura. Para promover la lectura. Yo ayer estuve en Palacio Nacional en el evento de promoción de la lectura, donde había muchos de los críticos de López Obrador. Me sorprendió verlos ahí, claro, son dueños de editoriales, y me sorprendió verlos porque estaban en la actitud de ver qué nos dan ahora, ¿no? Y cuando se anunció que el programa no carece de presupuesto porque es una coordinación, claro. Eso, se va a coordinar el Se Fondo salieron de Cultura. Casi se salieron, tenían unas caras largas, ¿no? Porque claro, ellos han dependido durante mucho tiempo de los favores que conseguían en cultura del gobierno y son incapaces de competir. Es esta cosa que se repite y se repite de que son liberales de la calle y soviéticos de su casa, ¿no? Porque todos dependían del Estado y a la hora del discurso decían: hay que competir, las reglas del mercado y el más talentoso es el que triunfa, y nunca lo aplicaron en sus negocios, ¿no? Oye, pero ¿te gustó la actitud de Esteban Moctezuma y de nuestra compañera periodista Calleja, Aleida? No, creo que manejaron muy mal todo el asunto. Es decir, primero, por no haber entregado los recursos a tiempo. Hay gente de veras que no ha cobrado hace 5 meses. Porque la SEP no entrega los recursos a tiempo, se genera esta molestia, estos rumores adentro de las oficinas del IMER de que se iban a cancelar programas, que las emisoras iban a dejar de transmitir porque no se le había dado mantenimiento a la antena del Chiquihuite. Es decir, una serie de cosas realmente, que no se había pagado la luz.
etcétera, que realmente provienen del rumor, porque bueno, pues la luz es un acuerdo con la CFE y ya, pero que provienen del rumor. Se creó, la propia CEP creó este problema, la propia directora del IMER no lo atendió de una manera adecuada y se generó con la renuncia de Ricardo Rafael, que tenía 3 meses apenas en su programa de réplicas. Con esa renuncia se generó una embestida mediática que parecía en defensa de la radio pública, pero que en realidad era en contra de la 4T. Pero a mí me pareció el escrito, la entrevista que hace Ricardo Rafael, en tono de no entiendo qué está pasando, ¿no? Ajá, sí. Pero además lo que yo me preguntaba, bueno, ¿quién se lo filtró? Claro. ¿No? Porque claro. Él no se enteró así solito. Claro. ¿No? Sí, yo creo que ahí hubo un mal manejo de parte de la dirección del IMER de dejar que se generaran rumores entre los productores, entre los conductores de la radio pública del IMER, y creo que hubo una histeria de tal manera que ayer, por ejemplo, este programa en el que yo estuve 11 años, que hacíamos 3 personas, la persona que se quedó encargada de ese programa, Julieta García, despidió la emisión y yo le hablé por teléfono y le dije, oye, ¿por qué despides la emisión? ¿Quién te dijo? Y dice, no, es que todo el mundo está diciendo que ya se acabaron los programas con conductores, ¿no? Entonces le dije, no les creas, ahí está el dinero, si quieres despídete y ya harás un programa donde dijo su mamá que siempre no. No, bueno, ese, fíjate lo grave de los rumores. O sea, cómo crean psicosis colectiva y hacen que tomen malas decisiones, pues muchos, ¿no? Muchos, y que pues en realidad hagan un poco el ridículo, porque realmente el problema de fondo, que era que fuera a desaparecer la radio pública o que no hubiera recursos para ellos, era falso. Y fíjate que a mí me gustó mucho Genaro Villamil, muy bien manejado por él, porque él llamando a la tranquilidad y además no dejándose enredar en las entrevistas, porque querían mezclar el asunto de Notimex con el IMER, pues son instancias distintas. Entonces, todos son medios públicos, pero hay que hacer énfasis que en el caso de Notimex, a San Juana sí la nombró el Senado de la República, porque así lo establece la ley. Y los demás no, los nombró el presidente de la República, ¿no? Así es, son 2 poderes distintos que nombran, tanto Notimex es el legislativo y los de Radio Pública, el presidente de la República. Entonces, sí, son estos rumores y también la falta, ya no sé si es mala fe o de veras falta de información de los periodistas. Yo creo que sí, hay mucho de que eso. luego confunden las cosas, no investigan bien y creen que todo es más o menos lo mismo. Entonces, la imagen que crean con la desinformación y con estarle haciendo caso a los rumores es de un gobierno que está en contra de la ciencia, de la cultura, claro. De la lectura, de la información, ¿no? Y que al mismo tiempo es religioso porque deja entrar a Bellas Artes a la luz del mundo. Es decir, crean realmente un retrato que no tiene nada que ver con la realidad. Pues esto es lo que se quedó en los micrófonos. Te agradezco mucho, Fabricio, que te hayas quedado conmigo. Y bueno, pues nos vemos mañana.